Hola a todos, mi nombre es Noelia López, soy residente de segundo año de cardiología de la clínica privada Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba capital y es un gusto para mí poder participar de CONAREC a través de este taller. Nuestro objetivo es que podamos repasar brevemente los conceptos claves que nos permiten entender cómo el corazón se adapta a los cambios de presión y de volumen que ocurren en las valvulopatías, tomando como ejemplo a la estenosis y a la insuficiencia aórtica. Luego observaremos cómo estos cambios se plasman en el diagrama de presión-volumen. Para iniciar, recordemos que el corazón es una bomba muscular que genera presión y desplaza volumen, cuya función es la de abastecer de sangre oxigenada a los tejidos del organismo y enviar sangre insaturada a oxigenarse al pulmón para mantener la vida. El ciclo cardíaco son los eventos cardíacos que se producen entre un latido y el siguiente. Y aquí podemos comenzar a definir el primer concepto importante, que es el de volumen minuto o gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón durante un minuto. Y va a ser la resultante de la multiplicación entre el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expele en un latido, multiplicados por la frecuencia cardíaca. Recordemos también que los cambios de volumen y los cambios de presión a los que se va a ver expuesta la cavidad ventricular en las valvulopatías van a tener acción directa sobre estos cuatro determinantes que definen justamente o influyen al volumen sistólico y por lo tanto van a afectar al volumen minuto o gasto cardíaco. La precarga y la poscarga son tensiones que atraviesa la pared ventricular en distintos momentos del ciclo. En un primer lugar tenemos entonces a la precarga, que se define como la tensión parietal al final de la diástole, o sea que va a estar determinada por la cantidad de sangre que llena, que le llega al ventrículo, y esto a su vez va a estar definido por la distensibilidad, el retorno venoso, la capacidad de relajarse o lusitropismo, la frecuencia cardíaca, restricciones al llenado que tenga el ventrículo y demás. Por otra parte, la poscarga es la tensión que soporta el ventrículo durante la sístole, o sea, es la tensión que tiene que soportar la pared al contraerse, porque se opone a la contracción ventricular. La poscarga está definida por la ley de Laplace. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que el estrés parietal es directamente proporcional a la presión dentro del ventrículo, al radio de la cavidad ventricular y es inversamente proporcional al grosor de la cavidad ventricular, de la pared. A medida que avancemos en la charla, vamos a ver cómo en las valvulopatías estos componentes de la ley de Laplace van cambiando y los otros se van adaptando a ese cambio con tal de mantener el estrés parietal dentro de valores normales. La poscarga se va a ver influida también por la resistencia vascular, la impedancia aórtica o la geometría ventricular, es decir, cuando el ventrículo se hipertrofia, definitivamente va a afectar también a la poscarga. Un tercer concepto importante es la contractilidad, que es la capacidad de la miofibrilla de contraerse independientemente de las condiciones de carga. Es decir, es una característica propia de la miofibrilla. También se llama inotropismo y va a estar influida por el estímulo beta-adrenérgico, la disponibilidad de calcio, las drogas inotrópicas, pero no por la pre ni por la poscarga. Cuando nosotros relacionamos precarga, poscarga y contractilidad, estamos hablando entonces de la función ventricular que expresamos a través de la fracción de eyección. Pero no son sinónimos, fracción de eyección y contractilidad, aunque nosotros habitualmente los utilicemos así. Por último, el último concepto importante es el de compliance o distensibilidad, que es la capacidad del ventrículo de adaptarse a los cambios de volumen sin aumentar su presión. O sea, la capacidad de albergar cantidades de sangre crecientes sin aumentar la presión intraventricular. ¿Por qué es importante esto? Porque en las valvulopatías la compliance se va a ver afectada ya sea por aumento de la rigidez ventricular o por aumento del volumen que ingresa a la cavidad ventricular. El ventrículo de forma fisiológica puede albergar hasta unos 150 mililitros de sangre sin aumentar de forma significativa la presión. Pasado ese volumen, esa capacidad de distenderse se pierde porque ya no hay más lugar para tener más sangre y porque el pericardio también genera un límite que evita la distensión.
Entonces ahí vamos a ver cómo la curva de compliance pica para arriba de forma exponencial. Muy bien. Aclarados estos conceptos, vamos a ver ahora cómo se disponen en el diagrama de presión-volumen, que es una forma de graficar al ciclo cardíaco. Y vamos a ver cómo todas las fases del ciclo se encuentran expresadas aquí. Este diagrama corresponde al ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se comporta de igual manera, pero los valores de las presiones corresponden a un sexto de los del ventrículo izquierdo. Vemos una escala de presión que está dispuesta en el eje Y y una escala de volumen que está dispuesta en el eje X. En un primer momento, entonces, vamos a ver cómo graficamos a la contractilidad miocárdica. Esta línea de contractilidad, que es la línea roja de puntitos, nos va a mostrar cómo es la contractilidad de un miocardio sano. Cuando haya situaciones que aumenten la contractilidad miocárdica, la línea de puntos se va a disponer hacia la izquierda, y cuando haya situaciones que disminuyan la contractilidad miocárdica, la línea va a descender hacia la derecha. Luego vemos graficada aquí la compliance o distensibilidad. Esta línea verde continua en el diagrama de presión-volumen también representa a la fase de llenado ventricular. Y lo que podemos ver es que a medida que va aumentando el volumen intraventricular en la diástole, la presión no sube de manera considerable. De hecho, puede alcanzar hasta unos 12 milímetros de mercurio antes de comenzar la fase de contracción. Lo que les decía anteriormente es que a un volumen de alrededor de 150 mililitros, la curva de compliance ya deja de tener esta forma y empieza a subir de forma exponencial, porque como ya no tenemos más capacidad de albergar más sangre, la presión aumenta, ¿sí? De forma considerable. Bueno, veamos entonces cómo podemos ir representando al ciclo cardíaco en este diagrama. Podemos iniciar el ciclo en cualquier punto. Nosotros, a fines prácticos, lo vamos a iniciar en el punto A, que correspondería a la apertura de la válvula mitral. La apertura de esta válvula va a suceder cuando la presión auricular supere a la presión ventricular, que como vemos a esta altura se encuentra en 0 milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí también el ventrículo va a contener el volumen residual o volumen telesistólico, que en un ventrículo normal ronda los 50-60 mililitros. La válvula mitral se abre y el ventrículo entonces empieza a llenarse. Acá vemos, esta correspondería a la fase de llenado ventricular, ¿sí? Entre el punto A y el punto B, donde vemos cómo el volumen va aumentando progresivamente y la presión también, hasta que llega un punto final donde la presión hace un pequeño salto que correspondería a la contracción auricular. Recordemos que la fase de llenado ventricular tiene 3 tercios. Dentro de los primeros 2 tercios se va a llenar el 80% del ventrículo. La primera fase es la fase de llenado rápido, la segunda es la fase de diastasis y la última la fase de contracción auricular. Alcanzamos entonces el punto B, que va a corresponder al cierre de la válvula mitral. Y el cierre va a ocurrir porque justamente la presión dentro del ventrículo va a superar a la de la aurícula. En este punto el ventrículo va a estar completo con sus 120 mililitros y va a tener una presión de alrededor de 12 o 10 a 12 milímetros de mercurio. Acá en el punto B empieza la sístole con la contracción isovolumétrica. Vemos una línea que asciende, que lo que quiere representar es justamente cómo va aumentando la presión, que va de 0 a 120 milímetros de mercurio, pero manteniendo el mismo volumen, en este caso 120 mililitros. Bien. ¿Qué tan alto sube esta línea? Va a depender de la tensión parietal a la que se opone el ventrículo en el momento en el que se contrae. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Poscarga. Y dijimos que podía estar influida tanto por la oposición que da la circulación sistémica, como la impedancia de la válvula aórtica o por la hipertrofia ventricular. Llegamos entonces al punto C, donde la presión del ventrículo supera a la presión de la aorta, por lo tanto produce la apertura de la válvula aórtica y el comienzo de la fase de eyección. Recordemos también que la fase de eyección tiene componentes, la fase rápida y la fase lenta.
a medida que el volumen ventricular desciende desde 120 mililitros a 50 mililitros. Hay también al final un leve flujo retrógrado que hace que la sangre, como les digo, regrese y produzca el cierre de la válvula aórtica. En el punto D damos inicio entonces a la diástole con la fase de relajación isovolumétrica, donde el volumen es fijo y la presión intraventricular cae desde 120 a 0, dando inicio nuevamente al próximo ciclo. Esta fase de relajación isovolumétrica es la fase que mayor energía gasta. Quedan representados entonces en este gráfico también los volúmenes sistólico, telesistólico y telediastólico. Ahora podemos ver cómo van cambiando, tanto en la estenosis aórtica como en la insuficiencia aórtica, las tensiones parietales, la compliance, la contractilidad y cómo va a ser la consecuencia en el cambio de los volúmenes ventriculares. Lo que hice fue disponer del lado izquierdo estos distintos cambios y del lado derecho los diagramas presión-volumen para que vayamos viendo cómo van cambiando. ¿Qué es lo que sucede en la estenosis aórtica? Lo que tenemos acá es una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo lo que tiene que hacer es aumentar la presión para vencer esa obstrucción y poder volcar en la aorta todo su contenido, todo su volumen sistólico. Bien. Dijimos entonces que la poscarga se definía por la ley de Laplace. El aumento de la presión va a producir un aumento de la presión parietal o poscarga, porque son directamente proporcionales. ¿Cómo lo vamos a ver esto expresado en el diagrama? El diagrama se extiende para arriba porque la presión pasó de ser de 120 milímetros de mercurio a 180 milímetros de mercurio para poder producir la apertura de la válvula aórtica y poder ingresar a la fase de eyección. Dijimos entonces que inversamente proporcional a la tensión era el grosor de la cavidad ventricular. Entonces, en un intento de disminuir esta tensión parietal, el ventrículo se va a hipertrofiar. ¿Qué genera esto como consecuencia? Una disminución de la compliance. Un ventrículo que está hipertrófico es un ventrículo que es rígido. Y un ventrículo rígido significa, por lo tanto, que en la diástole, ante un aumento del volumen que se va a descargar de la aurícula del ventrículo, la presión, en vez de mantenerse plana, como veíamos de forma normal, va a aumentar rápidamente. Vemos entonces cómo se manifiesta acá, cómo está aumentada la presión al final de la sístole y cómo está aumentada la presión al final de la diástole. Sabemos también, de forma teórica, que la contractilidad es la relación entre el volumen al final de la sístole y la presión al final de la sístole. Como en este caso el volumen se va a mantener fijo, pero la presión del final de la sístole aumentó, esto nos va a definir que entonces la pendiente de la contractilidad se desvíe hacia la izquierda, manifestando entonces que tenemos una contractilidad elevada. ¿Qué es lo que logra entonces el ventrículo gracias a todos estos cambios? Mantener un volumen sistólico, mantener la fracción de eyección y mantener los volúmenes telesistólico y telediastólicos dentro de valores normales. En el diagrama presión-volumen de la estenosis aórtica avanzada, lo que vemos es la manifestación de un ventrículo izquierdo que claudica. Esto ocurre porque tenemos un ventrículo hipertrófico ya de forma inadaptada, que sufrió isquemia crónica, que está fibrótico. La compliance obviamente está disminuida y esto lo vemos porque a los mismos volúmenes la presión dentro del ventrículo está aumentada, ¿sí? Es un ventrículo que está mucho más rígido y la contractilidad por fin cae. Cuando la contractilidad cae, perdemos fuerza para poder eyectar todo el volumen sistólico, por lo que el volumen sistólico cae y el volumen residual o volumen telesistólico aumenta. Bien, esto se va a manifestar también como una fracción de eyección que cae. Bien, después de haber visto qué es lo que ocurre en el ventrículo cuando está expuesto a una sobrecarga de presión, vamos a ver qué es lo que sucede cuando la sobrecarga es de volumen. Vamos a partir desde un diagrama presión-volumen normal
y vamos a ver qué es lo que sucede en la insuficiencia aórtica crónica compensada, descompensada y aguda. Lo que tenemos en la insuficiencia aórtica es una sobrecarga de volumen debido a que tenemos un volumen regurgitante que viene desde la aorta hacia el ventrículo en la diástole. Todo este gran volumen que llega hacia el ventrículo es lo que define el aumento de la precarga. Y eso lo vamos a ver aquí expresado en el volumen que pasó de ser 120 mililitros, ¿sí? Estamos hablando del volumen telediastólico, pasa a ser 190 mililitros en este ejemplo. Esta sobrecarga de volumen produce hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, es decir, un aumento del radio de la cavidad ventricular. Pero como a la par también está aumentando el grosor del ventrículo y se corresponden entre ambas, el valor de la tensión parietal se mantiene fijo en valores normales. Por eso es que en la insuficiencia aórtica compensada crónica, la poscarga se mantiene sin cambios. El aumento del volumen telediastólico es lo que va a producir un aumento de la presión de fin de diástole por una disminución de la compliance. Y esto se explica por lo que dijimos en la definición de compliance. Por arriba de 150 mililitros, el ventrículo ya no puede albergar más sangre sin aumentar la presión. Todos estos cambios tienen como objetivo mantener un volumen sistólico efectivo normal, suficiente para el organismo. Lo que nosotros vemos acá es que el volumen sistólico real está aumentado, pero si a esto le restamos el volumen regurgitante, vamos a tener un volumen sistólico efectivo normal. El volumen telesistólico se encuentra sin cambios y la fracción de eyección está aumentada. Se inicia la fase descompensada cuando el engrosamiento de la pared no logra mantener el ritmo de la dilatación de la cavidad, por lo que el estrés parietal aumenta. Vamos a ver acá el aumento de la poscarga, se manifiesta en el gráfico con la extensión del diagrama hacia arriba, donde vemos que la presión en la sístole aumenta hasta 200 milímetros de mercurio en este ejemplo. La contractilidad miocárdica cae por isquemia miocárdica. Y esto ocurre porque hay un aumento del consumo de oxígeno miocárdico, porque hay un aumento de su masa, ya dijimos que hay hipertrofia, y porque también al tener que movilizar, a tener que eyectar un volumen sistólico tan grande, aumenta el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Y eso produce una disminución del tiempo de la diástole, que es el momento en el que el ventrículo se irriga. Entonces vamos a ver acá cómo la contractilidad está disminuida y la línea de contractilidad cae hacia la derecha. En este momento la compliance disminuye mucho más por el gran volumen diastólico que tiene que manejar el ventrículo, la gran precarga aumentada. Vemos que en este ejemplo alcanza incluso los 230 mililitros de volumen telediastólico y estos cambios van a desplazar el diagrama presión-volumen hacia la derecha. El gran volumen sistólico que teníamos previamente, que permitía tener un volumen sistólico efectivo normal, ahora va a estar disminuido, dado que como la contractilidad cayó, el volumen telesistólico va a estar aumentado. El corazón va a tener volúmenes altos permanentemente. Cae la fracción de eyección, manifestándose así la claudicación ventricular de la insuficiencia aórtica crónica descompensada. Por último, vamos a ver los cambios que ocurren en la insuficiencia aórtica aguda. Estos cambios ocurren en un ventrículo que intenta mantener un volumen sistólico efectivo suficiente y no tuvo tiempo de adaptarse a la gran cantidad de volumen que tiene que manejar. Aumenta la precarga por el volumen regurgitante que presenta la válvula aórtica. Esto va a producir una disminución de la compliance, pero como este ventrículo no está adaptado, rápidamente con menores volúmenes que en la insuficiencia aórtica crónica, va a presentar un aumento de la presión telediastólica mucho más alto. En este caso del ejemplo tenemos unos 50 milímetros de mercurio. El aumento del volumen telediastólico produce un aumento de la tensión parietal, es decir, de la poscarga. Por lo que vamos a ver entonces que la presión telediastólica y la presión telesistólica ambas se encuentran aumentadas.
El aumento del volumen telediastólico distiende las fibras miocárdicas, lo que lleva a aumentar ligeramente la contractilidad, y esto permite mantener un volumen telesistólico fijo. Lo último que queda por remarcar de esta situación es que si bien el volumen sistólico y la fracción de eyección aumentan, el volumen sistólico efectivo, es decir, el volumen sistólico hacia adelante, el que avanza, está disminuido, porque el ventrículo no tuvo tiempo de adaptarse. Llegamos al final del taller. Desde ya espero que les haya servido para reforzar algunos conceptos y repasar el ciclo cardíaco y les haya ayudado a entender los cambios hemodinámicos de las valvulopatías aórticas. Un saludo para todos y muchas gracias por su atención.